es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Muy buenas tardes. Qué alegría es estar nuevamente aquí en su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad, que como les decíamos la semana pasada, este es un programa que está siendo grabado porque yo precisamente en este momento estoy de retiro en Loyola, en Manresa, Loyola, en la capital, con los demás jesuitas de acá, de este país. Y bueno, no podíamos dejar de tener nuestro programa y por eso estamos aquí dándonos, como siempre decimos, y a la vez recibiendo de ustedes. Así es que con mucha alegría vamos a seguir en esta dinámica compartiendo sobre este tema que quizás ya es el último de esta sección, ¿no? El tema sobre la resurrección, para pasar luego a el tema de la experiencia pascual ya propia y directamente de las primeras comunidades cristianas, en el que vamos a ver cuál fue la dinámica que continuaron entonces los discípulos y discípulas de Jesús luego de experimentar lo que fue esta gran experiencia, valga la redundancia, de la resurrección. Si ustedes recuerdan, la semana pasada terminamos hablando de lo que significó y lo que significaba también Galilea en aquel envío que hizo Jesús, en una versión, en otra, el ángel que estaba en el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Decíamos que Galilea no era solamente el lugar geográfico, sino más bien un lugar teológico. Y esto de ser un lugar teológico, lo que significa es que tenía una simbología muy importante, que entre ellas era la que era el lugar pobre y marginado opuesto a Jerusalén, la gran ciudad. También Galilea era el lugar donde Jesús comenzó su misión y todo lo que fue su predicación sobre el reino de Dios. O sea, Galilea no era solamente el lugar como tal, sino que tenía muchos significados, entre ellos estos dos. También Galilea es el lugar donde se realizaron las primeras señales milagrosas de Jesús, y además era el lugar donde todo comenzó. Recuerden que hicimos un gran recuento para ponernos en ubicación con todo lo que esto significaba. Primero, lugar marginado. Recordemos la historia de Jesús, cómo nació en un pesebre. María no tuvo, y José, un lugar adecuado. Tocaron puertas, pero un establo fue lo único que le pudieron ofrecer, y ahí nació Jesús de una manera pobre, humilde totalmente. Como lugar donde todo empezó, recordemos la importancia de aquello de volver a las fuentes que dio inicio a todo lo que fue este movimiento, pero ahora con un sentido diferente. Era volver a hacer el camino de regreso para ir entendiendo lo que vivieron, ¿no?, hasta el momento ya de la Pascua, de la resurrección. Y pusimos ejemplo de muchas cosas que pasan también con nosotros. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que volver a lugares físicos, pero sobre todo recordar lo que nos ha pasado para luego ver dónde se hizo presente Jesús, dónde Dios se me manifestó? Y este envío que hace el ángel, ¿no?, o el mismo Jesús, primero a las mujeres para que le transmitan a los apóstoles de Jesús que él había resucitado, este envío a Galilea es retomar el pasado para poder entender y decir, oye, pero en verdad el Señor nos había dicho esto. Ahora entendemos, más o menos como a veces nosotros lo interpretamos, el lugar donde Jesús realizó sus primeros milagros. O sea, por ejemplo, las bodas en Caná, ¿no?, de Galilea, era la manera donde Jesús se dio a conocer.
Y esas primeras manifestaciones milagrosas de él son importantes porque fue donde la gente fue desde el principio captando que en este hombre había algo muy especial y que Dios se daba en él, porque no era solamente curar, sino también liberar de esas prisiones en las que muchas veces los seres humanos caían y donde todo comenzó. Es decir, tenemos que volver para entender desde el principio cómo comenzó todo y aquí que no es que ha terminado, sino que concluye una etapa de nuestra vida como seguidores de Jesús y ahora tenemos que empezar otra. O sea, todo esto estaba, como vimos, puesto, ¿no?, en este pasaje para que se pudiera entender lo que era la resurrección. Y volver entonces a Galilea, que fue donde nos quedamos, al encuentro con Jesús desde lo más pobre, desde lo que él hizo y continuar entonces la tarea que él inició. Ahora ya no con Jesús en cuerpo, sino con ese Jesús que les anima en espíritu y que ellos están para hacer lo mismo que él hizo. Esto es muy importante porque era volver, pero no volver solamente para recordar, sino para empezar acciones. Acciones que iban a ser también de sanación y de liberación como las hizo Jesús. Por lo tanto, era la invitación de que ahora ellos y ellas, discípulos y discípulas de Jesús, fueran Cristos vivos, Cristos encarnados en sus propias vidas, para entonces ellos darse y dar a Jesús desde ellos mismos. Es Jesús que les invita entonces a hacer un recuento de la experiencia que ellos vivieron con él para ahora ellos ser aquellos que hagan lo que él hizo desde lo que viven ahora y desde sus propias realidades. Y aquí entonces llegamos ya a la parte nuestra. A eso también estamos llamados nosotros desde la resurrección. A veces nos emocionamos y no es para menos, debemos hacerlo, ¿no?, cuando celebramos la resurrección, pero celebrar la resurrección y no comprometernos a nosotros ser Cristos vivos en medio de nuestras familias, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestras iglesias. Entonces, si no es para eso, no podemos decir que verdaderamente el Señor ha resucitado. Entonces, desde ahí, y ahora continuando, todo esto de volver, ¿no?, a Galilea es Jesús que les invita a ser como él, partiendo del ejemplo de su propia vida, de lo que él les dejó como enseñanza. Todo lo que hemos dicho, recuerden, Jesús no vino a morir como murió. Jesús nos vino a enseñar cómo debíamos ser, cómo debemos vivir, para que el reino verdaderamente de Dios se pueda ir gestando en nuestra realidad. De la única manera que se puede ir realizando ese reino es si nosotros hacemos las mismas cosas que hizo Jesús y él mismo nos ha capacitado para nosotros poder hacerla. Por lo tanto, es también Jesús que les invita a iniciar una nueva vida. Como decía ahorita, ya no es con la vida de Jesús y con Jesús presente, sino es con la vida de Jesús, pero en ellos, encarnada en ellos. ¿Haciendo qué? Dando vida, dando esperanza en medio de tantas muertes y desesperanzas que ocurren hoy en nosotros. Es ser Cristos vivos, Cristos reales, Jesús encarnado. Entonces, a eso nos invita en definitiva la resurrección. Hoy, entonces, para nosotros, estas palabras nos las dice a cada uno para que al tomarla en serio, ¿no?, y ya desde la misma experiencia que nosotros hemos hecho con el propio Jesús, nosotros entonces ser resucitados. Y recuerden que hemos dicho que esto del resucitado desde la espiritualidad ignaciana es consolar. San Ignacio, por ejemplo, nos dice que el oficio propio del resucitado es consolar. Y desde ahí, entonces, nos invita a ir a esas personas, esas familias, a esos lugares,
donde en verdad hace falta la presencia de Jesús que consuela, que anima, que busca dar vida, esperanza a los demás. Ya no es el Jesús que me viene a decir lo que yo voy o debo hacer, sino el Jesús que vive en mí y que por medio a mí como instrumento suyo que soy, le doy, le entrego a Él. No se trata de ver a Jesús resucitado corpóreamente, o sea, en cuerpo, verlo en el mundo, en mi realidad, en mi familia, verlo con los ojos, como decimos, no con los ojos de la vista, no de los ojos físicos, sino más bien ser cada uno de nosotros y nosotras, ser resucitados en medio de mi realidad, en medio de la humanidad. También dando vida, dando esperanza, siendo consuelo, como ya he dicho, para los demás. En definitiva, que nosotros resucitemos y ayudemos a otro también, u otros, a resucitar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Siendo como Él. Porque lo que provocó la resurrección es que los discípulos, y recuerden que eso lo veíamos la semana pasada, estaban encerrados por miedo. Por la resurrección ahora salen y hablan con mucha valentía. Es ese grupo de discípulos y discípulas que no se atrevían a hablar, ahora lo hacen con autoridad y sin miedo. Y sobre todo, son aquellos que han perdido todo, incluso el entusiasmo y la esperanza, porque le han matado a su Mesías. Y ahora son ellos que se convierten en esperanza y en presencia de ese mismo Mesías para otros que también les ocurren cosas muy duras y muy difíciles en sus propias vidas. Yo creo que esta es la invitación principal a que nos llama la resurrección. Buscar como resucitados ser Jesús vivo, real y actuante en medio de nuestra realidad. Y a partir de ahí, haciéndole presente a Él, hacer que su reino empiece a tener vigencia, podemos decir, a tener realidad, a tener presencia en medio de nuestra propia realidad. ¿Qué significa esto hoy para nosotros? Esto es necesario. Son preguntas, ¿no?, que nos lanza la resurrección. Es necesario que nosotros seamos en verdad consuelo, esperanza para los demás, presencia de Dios. A todo esto podemos responder con mucha facilidad. Quizás, sí, claro, esto es necesario. Pero, ¿por qué? Si nosotros vamos a lo profundo, vamos a ver que es porque nosotros mismos, que estamos llamados a encarnar a Jesús, necesitamos también consuelo. Necesitamos renovar esas esperanzas que tantas veces son aplastadas por lo difícil que a veces la vida nos pone a vivir. ¿Y para qué? La última como pregunta, ¿no? Para dar vida. Porque Jesús nos dio vida a nosotros. Entonces, esa vida de Él, hoy encarnada en nosotros, es a lo que nos narra la resurrección del Señor. A dar vida, a nosotros ver cómo hacer las cosas para hacerle presente a Él. Esta es la experiencia de resurrección a la que cada uno hoy estamos llamados y llamadas a vivir. Resucitados para dar vida, para dar esperanza, para buscar la forma, la manera de que en verdad Dios sea predicado, sea dado por medio a nosotros en nuestra realidad. Por lo tanto, esto de la resurrección nos tiene obligatoriamente que lanzar a cada uno, a cada una, a nosotros analizar nuestras vidas, a ver qué experiencia yo he vivido con ese Jesús y que esa misma experiencia, al yo compartirla y sobre todo testimoniarla con mi propia vida y en mi propia vida, otros quieran también vivirla, porque se sienten motivados, porque se sienten convocados a estar bien, como nosotros podemos mostrar estar bien. Ojalá que esto pueda ir
entrando, ¿no?, en nosotros para vivir lo que vamos a empezar a ver de ahora en adelante, esa experiencia de las primeras comunidades cristianas. Porque es una invitación entonces a que desde nuestras comunidades, cualquiera que sea, como siempre digo, cualquier iglesia a la que yo pueda visitar, que yo también me convierta en presencia de Dios. Esa presencia de Él que me invita a mí a ser como Él para que otros puedan sentirse invitados, convocados y a gusto con también experimentar esto. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora, ¿no? Y vamos a continuar con este tema que, como me van diciendo, bueno, muy interesante, pero difícil muchas veces. Vamos a ver algunas de las cosas que podemos decir que fueron difíciles, pero cómo los discípulos y discípulas la pudieron superar. Seguimos en breve. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Continuamos, amigas y amigos, con este tema sobre la resurrección. Y como decía antes de irnos, este apartado que ahora es para presentar y compartir, ¿no?, entre todos la experiencia pascual y las primeras comunidades cristianas. Recuerden lo que hemos visto a lo largo de este tema. En la resurrección se dio esa experiencia que fue la que provocó que los discípulos que estaban ya dispersos por miedo, porque habían matado a Jesús, su líder, su Mesías, en quien ellos tenían toda la esperanza, y al experimentar entonces la resurrección, ellos vuelven a reunirse. Recuerden que también hemos dicho, no se trata de algo que se dio de un rato para otro, sino más bien un proceso que fueron viviendo, y en este proceso dándose cuenta de que en verdad, este Jesús estaba resucitado y les convocaba a ellos a vivir como tal. Y hemos dicho ya las palabras como claves, ¿no?, que definen eso: consolando, buscando bienestar, uniendo, realizando aquellas cosas que Jesús hacía y que ahora ellos y ellas son las que están para realizarlo, porque Él vive en su interior, ¿no?, en espíritu, en ese sentido. Ahora bien, estas primeras comunidades tuvieron que superar todo eso por medio a ese proceso, como les digo, que tuvieron que ir haciendo también. Entonces, después de la muerte de Jesús, sus seguidoras pensaron que todo había terminado, porque le habían matado a su Señor, ¿no? Y en Jesús ellos tenían puesta todas sus esperanzas. Lo reconocieron como su Mesías. Él era el que para ellos les iba a liberar como pueblo, como comunidad, diríamos también, ¿no?, de tantas esclavitudes en las que se encontraban. Recuerden, estaba el país ocupado por el Imperio Romano. Eran muchos los abusos de cobros de impuestos, por ejemplo, y los pobres cada vez eran más pobres y aquel grupito, ¿no?, de los privilegiados, de las autoridades, cada vez más ricos. Podemos decir, bueno, una realidad no tan ajena a la que en gran parte de nuestro hoy también se vive. Entonces, era una situación dura, difícil. No fue fácil, por supuesto, volver a juntarse así por así. Entonces, Jesús era para ellos motivo de alegría, motivo de mucha esperanza, motivación, de ánimo. Y todo esto para seguir adelante y luchar por el bienestar de todos. Ahí tenían ellos puesta sus esperanzas. Era aquel que le implantaría la armonía, la justicia, el equilibrio social, la justicia, esa manera de que ante esa realidad solo presentaba desaliento y muerte. Y Jesús era como esa realidad esperanzadora, porque estaban amenazados, estaban totalmente en la miseria. Y en definitiva, Jesús para ellos era vida, y vida buena y abundante, porque era retomar su realeza también de pueblo de Dios.
con Jesús ellos sentían que podían conseguir lo perdido. Sin embargo, para ellos, la muerte de Jesús significó el fin de todas esas esperanzas y sobre todo para ellos que su líder, su pastor, su amigo y su motivador había sido asesinado. Era lo peor que le podía pasar. Aquí, por ejemplo, es ver, no era solamente la desesperanza porque le habían matado a su líder, sino por haber acabado con también su realidad de creer que las cosas podían ser restauradas y volver a ser como antes. Entonces, fue una tragedia total, pues como por hacer una pregunta así en el aire, ¿no? ¿Quién iba entonces a acompañarnos, a dar la cara por todos? Recuerden que Jesús se enfrentaba a escribas, fariseos, los sumos sacerdotes, no con violencia física, no con peleas, sino en esos diálogos duros, difíciles, fuertes. Y esa acción violenta única que está de Jesús, ¿no? Físicamente en el templo, que esa fue una de las razones por las cuales a Jesús se buscó su muerte, ponerse en contra del templo de Jerusalén. Cogió el látigo, batió todo aquello. Era una falta de respeto, ¿no?, de este Jesús para ellos, porque era la institución más importante. Pero Jesús descubrió, observó que no era esa la manera en la que el Padre había querido desde el principio que el templo fuera usado. Era casa de Dios, no casa de comercio, de ladrones, porque era mucho el comercio oscuro, sucio que se hacía. Entonces, en ese sentido, es ver Jesús quitado de en medio, ¿cómo iban a tener a alguien que les representara? ¿Quién tendría el carisma? Y esto es importante, el carisma para continuar la gran obra que él, Jesús, había motivado en ellos. ¿Quién lo iba a hacer? No había otro líder. No había alguien en quien ellos pudieran decir, este puede continuar como él lo hizo. Y la manera de Jesús resucitar es hacerle entender que no se trata de tener a un solo que pudiera hacerlo todo, sino que eran todos convocados a ser presencia suya ahora en la realidad. Ya no se trata de ver solamente la esperanza en una sola persona. Y esto entonces le llevó a afirmar, todo está perdido. Y ahí es donde nace como esa certeza de que ya nada. Y es lo grande de la resurrección. Por eso nosotros en esa experiencia no podemos verla solamente como algo bonito, bueno y ya, sino que es cambiar totalmente la mentalidad de que todo está perdido a volver a ver que todo, al contrario, ha sido ganancia. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Hay situaciones muy difíciles en las que podemos ver que de repente pasan cosas que nos desmontan de la realidad en la que vivimos, de lo que creemos sobre todo, y cómo a nosotros viene un algo que nos devuelve al menos parte de la esperanza con la visión de que va a ir en aumento. Cómo nosotros vemos a veces que todo en lo que estaba afianzada mi fe, mi alegría, se desborona. Cuánto malestar, cuánta tristeza, por ejemplo, provoca la muerte de un ser querido, de un familiar. Sin embargo, esto que tiene que ver, ¿no?, también con nuestra realidad, es desde donde la resurrección y la experiencia de estas primeras comunidades nos habla hoy. Ellos tuvieron que hacer un giro muy grande para ver nuevamente la esperanza retornar. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Y hoy, ¿cómo nos invita a nosotros a hacerlo? Entonces,
al no sentir esa motivación y sobre todo por el miedo que provocó la misma muerte de Jesús a sus seguidores, duraron mucho tiempo dispersos. Los 3 días a lo que nos hace alusión las Sagradas Escrituras es un símbolo. Tres, acuérdense, tres es la Trinidad, es totalidad, lo que nos quiere decir que pasó un tiempo justo, un tiempo correcto, como muchas veces decimos. Dios actúa a su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Decimos mucho así, ¿no? Bueno, recuerden, la Biblia escrita en lenguaje también simbólico, parabólico, en un lenguaje experiencial, ¿no? No nos viene a dar datos concretos y reales en el sentido de que así sucedieron las cosas. Son reales, son verdad, porque lo que nos transmiten es la verdad, no tal cual pasaron. Entonces, en ese sentido, este tiempo que tuvieron disperso, que no importa cuánto fue, sino que tuvieron, no en comunidad, sino escondidos, alejados, todo eso, sin encuentros formales, ese tiempo totalmente desesperanzado. Entonces, ese desánimo y sobre todo el desaliento fueron sus principales características, ¿no? de este tiempo. Desánimo, desencuentro, tristeza, alejamiento, ¿no? Muchos creyeron que lo correcto era volver a las leyes judías para desde ella entonces descubrir la voluntad de Dios y así vivir de un modo correcto a nivel político, a nivel social y a nivel religioso. Entonces, para ellos, la esperanza del reino de Dios había totalmente desaparecido. Ese reino ofrecido por Jesús. Hubo un tiempo en la que ya ellos perdieron entonces esa esperanza. Ese reino que no había sido predicado nunca así, sino que es algo que surge con Jesús. Pero pasó algo. Algo sucedió. Una vida nueva. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver esta vida nueva? Esta superación de la tristeza, de la muerte, del desánimo, de la desesperanza. Bueno, al superar ya en un proceso largo, como les he dicho, este periodo de crisis, entonces los seguidoras de Jesús comienzan a experimentar una nueva vida, pero ya no una vida solos, sino una vida en comunidad. Y esto es muy importante. Recuerden, lo primero que hizo Jesús cuando, fue bautizado, que sale ya como a su vida pública, por decirlo así, lo primero que hace es llamar a hombres y mujeres para que le acompañaran en la prédica de eso que él llamó reino de Dios, para que le acompañaran por el camino. Jesús no hizo nada después que salió del desierto, de ser probado por el demonio, toda esa cuestión, sino que lo primero que hizo fue llamar a aquellos que él consideró, y que eran quizás sus amigos desde antes, para que le acompañaran. Y esto es lo que se llama entonces la experiencia de la resurrección de Jesús. ¿A qué se llama eso? A esa vida nueva que ellos, luego de esa trágica situación, van descubriendo que este hombre que nos llamó, que fue verdaderamente asesinado, como que lo sentimos ahora de una manera diferente. Ahora recuerden, no dejaron de haber confusiones en los primeros momentos. Es lo que nosotros vemos en las dudas, por ejemplo, de Tomás. No cree si no ve. Los discípulos de Emaús tienen que hacer un camino largo y no les reconocen. ¿Cuándo les reconocen? En la Eucaristía, al partir el pan. Y para que haya Eucaristía tiene que haber pueblo reunido. Entonces, desde esa realidad es que entonces se experimenta, no solos, repito, sino en comunidad. Por eso es importante que nosotros asumamos. Hay muchos que dicen, no, que yo creo en Dios a mi manera, no, que yo no tengo que ir a la iglesia
para creer en Dios, sí es verdad, pero para vivirle sí hay que estar en comunidad, porque yo no puedo vivir solo para supuestamente Dios y para mí. No. Dios mismo nos enseña que hay que estar en relación, porque Dios se da en el amor y el amor lo tengo que compartir con otras personas. Entonces, la experiencia de la resurrección de Jesús es lo que hace que todo esto vuelva, ¿no?, a estar en el corazón de ellos y en la mente, recordando las cosas que Él le iba diciendo a lo largo de su compartir con ellos. Precisamente, la resurrección de Jesús es, como ya hemos insistido, una experiencia que vivieron sus seguidores cuando comprendieron que en verdad la vida de Jesús y sobre todo sus palabras eran reales. Recuerden que ellos en varios momentos dicen, pero el Señor nos lo dijo, o esto sucedió para que se cumpliera el oráculo o lo dicho por el profeta. O sea, era retomar a Jesús, y en esto está presente entonces lo del envío que veíamos desde la semana pasada que Jesús hace. Es que tienen que volver a Jerusalén. ¿Volver para qué? Para recordar las cosas que pasaron y entonces poderle dar la interpretación correcta. Ya no era simplemente decir, no, que el Señor resucitó, qué bonito, chévere todo. Era recordar para ver qué dijo Jesús y hoy qué nos dice. ¿Qué estamos llamados a vivir desde lo que Él nos dijo en el pasado? Y hoy para nosotros, aquí en este ahora nuestro, interpretar también. ¿Y qué nos está diciendo el Señor a nosotros, a nosotras, desde todo esto que yo estoy viviendo? Porque si nosotros analizamos, hermanos, hermanas, muchas de nuestras vivencias también las tuvo Jesús y de una u otra forma están planteadas en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas muertes no vivimos nosotros? ¿Y cuántas vivió Jesús? Recordemos, Lázaro, por ejemplo, ese amigo en quien Jesús, tenía como esa esperanza también de cariño, de amor, de cercanía con Lázaro y sus hermanas, ¿no? Marta y María. Jesús lloró ante su tumba, antes de revivificar, lo que siempre explico, lo que es revivificación y la diferencia con resurrección. Revivificó a Lázaro porque Lázaro luego volvió a morir, ¿no? Ahora, el que resucita es el que no vuelve a morir. Él es el que ha resucitado, Jesús. Entonces, en ese sentido, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque a veces nosotros decimos, que yo soy cristiano y la muerte no es para llorar, sino para nosotros. Señores, Jesús mismo lloró la muerte de su amigo porque le amaba. Ese es un ejemplo para nosotros ver verdaderamente era humano este hombre. Y nos enseña a que nosotros no hagamos grandes cosas para creernos los superhombres o las supermujeres. ¿Es normal que se llore ante la partida de un ser querido? Jesús mismo lo hizo. Ahora bien, ese Jesús también tuvo amigos, amigas, personas a las que él amó entrañablemente. Hasta un discípulo más amado nos dice que tuvo. Jesús fue el que acompañó siempre a sus comunidades y desde ella buscó la justicia, desde ella buscó la manera de hacer presente a Dios. Entonces, esas realidades son las que nosotros estamos también ahora llamados y llamadas a ver cómo es la palabra que hoy nos dice a nosotros, cómo es esta manera de nosotros sencillamente verle a Él también presente en los demás y a partir de ahí entonces ver esa experiencia de la resurrección. Y es la experiencia que Él mismo le hizo sentir, Él desde su espíritu a ellos, de que Él vivía, pero no de la misma manera. Y sobre todo, ver que no era igual a cuando Él estaba presente en cuerpo, no entre ellos, sino de una manera totalmente diferente. Y por eso le ponía ahorita el ejemplo de los discípulos de Maús. Es que si eran discípulos de Jesús, ¿cómo va a ser que si Él resucitó
Y si era el mismo, ¿por qué no les reconocieron? ¿Y por qué no les reconocieron a lo largo del proceso que hicieron? Ese caminar hacia ese pueblo lo que simboliza es eso, un proceso que tuvieron que vivir con él, pero un proceso que tiene también una explicación. Y esta manera diferente es el mismo Jesús encarnado en la comunidad, en medio de ellos, dándole vida, dándole aliento, dándole esperanza, dándole todo aquello que ellos habían perdido, pero de una manera diferente. Nosotros nos hemos preguntado, yo conozco a Jesús, conozco su palabra desde el Evangelio, yo sé cómo Él actuaría, pero yo no puedo tener una imagen o no debo tener una imagen concreta y única de Jesús, porque Él no se da de una sola forma. El Señor viene a nosotros de la manera libre y espontánea que Él quiera asumir. Yo no puedo creer que el Señor es, como muchas veces nos han, en imágenes, rubio, con el pelo largo, vestido siempre de blanco y toda esa cuestión. Mira, esas son las imágenes que nos han llegado principalmente de Europa y toda esa cuestión, porque cada imagen de Jesús es una obra de arte y cada cultura lo hace según su cultura. Yo he dicho, creo, varias veces aquí, que de las imágenes más bellas que yo he podido ver de Jesús son unas imágenes que he conocido, traídas, por ejemplo, de África, imágenes de Jesús negro. Porque en esa parte de África, la mayoría son negros. Es verdad que me identifico por mi propio color negro también, ¿verdad? Pero sobre todo es porque cada cultura es libre para pintar cómo se imagina que Jesús pueda ser, pero lo va a hacer de la manera a como ellos son. A nosotros aquí, por ejemplo, en República Dominicana, la mayoría que nos llegan de las imágenes son europeas, donde todos son blancos, pero aquí no todos somos blancos. Entonces es como esa identificación con lo que somos y ese Jesús que viene a hacerse igual también a nosotros. Por eso es importante. Vamos a estudiar luego de algunos temas de esto de la resurrección, por ejemplo, las imágenes de Jesús. Eso vamos a profundizar en algún momento un poco más y vamos a analizar. O sea, las imágenes son obras de arte. No nos presentan cómo fue Jesús, nadie lo sabe. Y en ese sentido, nosotros, por supuesto, no es para adorar a esa imagen, es para adorar a quien representa esa imagen, que es a Jesús. Entonces, ese Jesús que se encarnó, ahora vuelve a reubicarse, por decirlo, en medio nuestro, a buscar como ese lugar. Y digo reubicarse porque él estaba ya desde antes, inserto en la realidad. Ahora viene nuevamente, pero ya como a buscar esa manera adecuada para dársenos. Es como ese volver a encarnarse, pero de una manera diferente ahora en nosotros. Como decía, en la comunidad, en medio nuestro, dando esperanza, dando vida, continuando aquello que él hizo, antes. Dio salud porque se necesitaba salud para tantos enfermos. Expulsó a muchos demonios porque había muchos poseídos. No solamente por ese demonio diabólico que muchas veces nos hacemos la idea que es la única expulsión de Jesús, no, sino expulsando también ese egoísmo que en aquel tiempo había y que hoy también hay y nos hace entender que Él también puede cambiarnos para nosotros liberarnos de esa manera de creernos más que los demás, por ejemplo. Ese Jesús que se encarna para darnos paz en medio de tanta violencia en los hogares, en las sociedades, entre países, entre pueblos. Ese Jesús que vuelve como resucitado a dar lo que hace falta, lo que se ha perdido y que Dios ha querido que desde el principio esté entre los seres humanos. Ahora era, con su resurrección, en medio de la comunidad, experimentarle acompañándoles a ellos, fortaleciéndoles
impulsándoles a que continúen en esa predicación, en esa vivencia del amor y la justicia, que es el reino de Dios. A eso nos invita Jesús ya encarnado en la comunidad y buscar la forma de él seguir dándose, pero ahora dándose a través de ellos en aquel tiempo y hoy a través de nosotros. Esto es como a lo que nos invita esta resurrección y que nosotros podamos identificarnos con ella para en todo momento, en todo lugar, ser presencia de Dios. Lo que tanto me gusta decir, ¿no? Presencia de Dios es a lo que todos y todas estamos invitadas e invitados a asumir en nosotros. ¿Para qué? Para hacer presente su reino de justicia y de amor, que fue lo que él vino a predicar y lo que encarnó. Vamos a esta segunda y ya última pausa para, tomar un pequeño respiro, ¿verdad? Y poder entonces seguir adelante con este interesante tema de la acción del resucitado en las primeras comunidades cristianas. Volvemos en breve. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Continuamos, amigas y amigos, en este ya último trozo, ¿no? de este día, de este subprograma, Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Todo lo que hemos visto hasta ahora en este tema de las primeras comunidades cristianas y la presencia ya del resucitado en medio de ellas, podemos decir, podemos afirmar con toda libertad de que nada de esto se pudo entender sin la vivencia y la realidad de las primeras comunidades cristianas. Pues fue de ellas, de estas primeras comunidades, de las personas que experimentaron esta experiencia, valga la redundancia, de donde nacieron estas narraciones, estas vivencias, no para ser transmitidas. Ahora vamos a ver cómo eran y cuál fue el dinamismo de estas primeras comunidades cristianas. Entonces, las comunidades cristianas, miren, la experiencia de la resurrección de Jesús o la experiencia pascual, recuerden, resurrección es Pascua, ¿no? El paso de la muerte de Jesús a la vida, ¿no? Y una vida ahora, como vemos, desde las primeras comunidades. Entonces, esto fue un dinamismo nuevo que vivieron estas primeras comunidades. Entonces, esto fue algo tan extraordinario, o sea, experimentar a Jesús resucitado, que desde este acontecimiento entonces surgieron los libros del Nuevo Testamento. Miren, antes lo único que había era el Antiguo Testamento, porque Jesús mismo, ustedes recuerdan, cita en muchas ocasiones varios libros, ¿no?, del Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nace con Jesús, pero no porque cuando él nació empezaron a escribirse las cosas, no. Recuerden que hemos explicado en muchísimas ocasiones. Lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento fue precisamente la pasión de Jesús. ¿Y por qué la pasión? Porque era lo más fresco que tenían ellos y ellas, ¿no? Y lo más fresco porque fue lo más difícil, lo más duro. Y los libros también del Nuevo Testamento no nacieron con la idea de presentar ni una biografía de Jesús ni de las primeras comunidades cristianas, sino que nacieron por una necesidad. ¿Y cuál fue esa necesidad? Bueno, pues precisamente la necesidad de que la verdad de Jesús no se perdiera. No se perdiera, ¿por qué? Porque ya, los apóstoles, discípulos de Jesús, discípulas, iban muriendo. Y para que no se perdiera la verdad de lo que ellos y ellas vivieron con él, entonces vieron la necesidad de escribir. Y insisto en esto, en la necesidad, porque la cultura de Jesús no era una cultura de escritura, de escribir, sino que era una cultura, lo que se llama una cultura folclórica. Folclórica porque era más bien narrar a viva voz lo que ellos
habían vivido en el pasado y lo que sentían que ahora tenían también que transmitirse de generación en generación. Entonces, a partir de ahí surge, ya repito, ¿no?, esta necesidad, y ellos entonces buscan la manera de que, para que no se pierda, escribir y ya no transmitirse solamente de boca en boca, de generación en generación, a nivel oral, sino que se tengan las cosas escritas para que no se cambie la historia, para que no digan una cosa por otra, diríamos hoy, en nuestra realidad. Entonces, todos estos libros fueron escritos desde y para comunidades cristianas. No era tampoco la cuestión de irlo archivando para ir formulando, haciendo la historia de estas comunidades o este acontecimiento que ocurrió con este Jesús, sino que se escribía para enviar a una comunidad y contarse lo que habían vivido con este Jesús y lo que ellos iban viviendo en la actualidad. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, en alguna de las cartas de Pablo, que lo que va diciendo es saludo a tal comunidad, y esto hay como un esquema, ¿no? Primero un saludo, una bendición, y ya después contar la realidad que se quiere mostrar a esa otra comunidad. Por eso es que es tan delicado a veces nosotros desde un escrito bíblico interpretar cosas que a veces no tienen mucho que ver con lo que pasa hoy en día. Hay muy pocas cosas, por ejemplo, que nosotros podemos dejar de relacionar, pero hay muchas que a veces queremos como forzar, ¿no? No, que el Señor lo que nos quiere decir esto porque hoy estamos en esto. Hay mucho que he escuchado yo decir, en la Biblia está todo. Miren, no, en la Biblia no está todo. Y lo que se dijo no fue con la intención futurística tampoco, sino con la intención de contar lo que iba sucediendo en el preciso momento y que eso ayudara a otros a resolver también o a tratar las problemáticas que quizás con algunas similitudes iban viviendo. Entonces, la Biblia, repito, el Nuevo Testamento escrito por necesidad para que no se perdiera, ¿no?, los evangelios específicamente, para que no se perdiera la realidad histórica, vivencial, experiencial de Jesús. Ya las cartas, los otros libros, ¿no?, vienen siendo la vivencia de las comunidades y que se iban transmitiendo de una a otra para ir viendo cómo actuaba el Espíritu de Jesús y que les sirviera de ejemplo también a otros. Entonces, esto es muy importante, escrito desde una comunidad y para otras comunidades también. Es decir, cada libro, aunque tenga la firma, por ejemplo, de un autor, es escrito por una comunidad. No es una sola persona, ni se narra, por ejemplo, la vida de una sola persona, sino que en dicho escrito más bien está la historia que se vivió como comunidad y se le escribe a la otra que pertenece, por decirlo así, como ese mismo movimiento, no al mismo sentido, que como autor o autores entonces ven que es importante compartir estas cosas. Es como nosotros hoy aquí desde Dajabón, que se vive una realidad de migrantes, por ejemplo, muy fuerte, los haitianos aquí, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a escribirle a, por ejemplo, en América del Sur, muchos países, perdón, que hacen fronteras. Entonces, de un país a otro se vive una migración diferente. Ahora bien, nosotros desde nuestra experiencia le contamos a ellos cómo nos va, cómo estamos viviendo, cómo llevamos las cosas, normas y todo eso, y después ellos nos responden. Así nacieron los libros, muchos libros del Nuevo Testamento, contando historias, contando experiencias que se vio que podían ayudar a otros para que pudieran sobrellevar la realidad que ellos iban llevando, que ellos iban viviendo. Porque no crean que después de experimentar la resurrección ya los problemas terminaron.
¿no? Hoy día, nosotros vemos que hay países en los que Jesús no puede ser predicado ni nada religioso. Hay problemas todavía para aceptar estas cosas. Y imagínense si eso es ahora, en aquel tiempo más, que todavía estaba más fresca esa experiencia, ¿no? De asesinar a Jesús y luego decir que está resucitado. Entonces, desde ahí, desde esa realidad, tenemos que ubicarnos, ¿no? Cada libro de la Biblia es escrito con una intención, ¿no? Que va a hablar también de un tema específico. Y parte de esto lo hemos visto anterior. Es escrito con un tema específico a personas o comunidades específicas y con intenciones específicas también. Por eso decía ahorita que hay que tener mucho cuidado con ciertas interpretaciones de temas también que hoy día están en boga, pero que en aquel tiempo quizás no estaban. Pero a veces como que queremos forzar para que las cosas que nosotros vivimos ahora, interpretadas con el ayer, tengan la misma evaluación y la misma situación a veces de condena incluso. Cuidado con eso. Hay que conocer bien la realidad de ayer y la nuestra de hoy para bien interpretar bíblicamente lo que nos puede estar sucediendo. Por otro lado, la historia que narra cualquier libro del Nuevo Testamento es la historia de una comunidad que el autor desea compartir con otra. Como yo decía hace un ratito, no es tratar todos los temas, no es buscar un todo en un solo libro de la Biblia. Es ver qué tema tiene este libro y qué comunidad escribe y a cuál escribe, y ese tema, ¿no?, que tratan para ser tratado de la manera que ese libro o ese autor o comunidad quiere mostrar. Y de hecho muestra. Entonces, esto también significa que cada libro del Nuevo Testamento es escrito, como yo decía ahorita también, desde una comunidad para otra primero. Y recordemos que una de las causas que provocó los escritos del Nuevo Testamento fue esa necesidad de la que también le hablaba ahorita, que no se olvidara la verdad de la vida de Jesús y que ahora era interpretada desde la experiencia pascual. Los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos según iban pasando las cosas, sino cuando sucedían, ver la enseñanza que nos dejan, la manera de relacionarlo con el Jesús resucitado y ver qué nos dice hoy a nosotros, o sea, en aquel tiempo. O sea, era un proceso. No se escribía de una vez, sino que eran interpretaciones que se iban haciendo para ver cómo las cosas podían surgir mejor. Entonces, en ese sentido, fue por esa necesidad de irse ayudando, de ir compartiendo y de que la verdad de la vida de Jesús, de su historia, no fuera dañada, tergiversada. Pues ya iban, como decía, muriendo los que convivieron con él. Y entonces se crearon estos libros para mantener viva su historia, sus recuerdos, y para que les sirviera de guía y de modelo en su diario vivir. Esto es muy importante y que nosotros podamos captarlo en nuestro hoy aún más para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos para interpretar a Jesús ni las primeras comunidades a como nosotros querramos, tergiversando temas y tergiversando también sentidos que en aquel momento se dieron. Hoy estamos nosotros para en verdad comprender, ¿no?, conocer la Biblia, los libros, y qué nos dijeron en aquel tiempo y cuál es la correcta interpretación que hoy le podemos dar. Por eso en nuestra insistencia tenemos que formarnos bien. Hay cosas que quizá vamos a estar de acuerdo, sí, otras no, pues está bien, pero la Biblia, por ejemplo, para un profundo estudio no es solamente la Biblia sola y punto, sino que hay que ir a la historia de ese pueblo o de esa comunidad desde la que fue escrita y para la que fue escrita esa palabra. Amigos,
lamentablemente ya el tiempo se nos ha ido, porque bueno, este programa grabado tenemos el tiempo como más incluso estipulado, ¿no? Y sí, bueno, ya tenemos 1 hora. Sonia me está haciendo señas ahí desde los controles y grabación. Así es que vamos a dejarlo aquí. La próxima semana continuaremos con este tema que, como ustedes ven, muy importante e interesante conocer lo que fueron las comunidades cristianas y desde esta experiencia, ¿no?, de la Pascua de Jesús, esas vivencias que hicieron que ellos pudieran descubrir que su líder, su Mesías, ahora vivía y de verdad vivía, pero de una manera diferente y de una forma en la que invitaba a otros a vivir como Él vivió y que nos invita hoy, en aquel tiempo, ¿no?, a vivir. Hoy también a nosotros nos invita el Señor a vivir de una manera distinta esto que nosotros reconocemos que fue la experiencia pascual. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que donde quiera que estemos y vayamos podamos llevar a este Cristo, a este Jesús resucitado que en medio nuestro actúa, pero que nosotros como instrumentos suyos somos el lugar y la realidad desde donde Él se manifiesta. Que el Señor les bendiga, les acompañe siempre y a todos nos regale la gracia de su presencia en nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios.